queremos evaluar la expresión que incluye el registro natural dado el registro natural x igual 2, el registro natural y igual 3, y el registro natural z igual 5. Así que queremos ampliar este logaritmo tanto como es posible utilizando nuestras propiedades de los logaritmos, para que podemos entonces usar los valores dados para determinar el valor de la expresión dada. Lo primero que queremos hacer es reescribir la raíz cúbica utilizando un exponente racional. Entonces, si tenemos la raíz cúbica de a, el índice es 3, y el exponente en un sería 1. Así que tomar la raíz cúbica de a es igual a la potencia 1 3. Lo que significa que podemos reescribir el registro natural dado como registro natural x al poder de 2, y al poder de menos 4, c al poder de menos 1 levantado al poder de 1 3. En esta forma tenemos poderes levantados a poderes, por lo que ahora podemos multiplicar los exponentes. Solo para revisión, si tenemos a los m levantados al poder de n, esto es igual a el poder de mxn, lo que significa esto igual al registro natural de x al poder de 2 por 1 3, eso es 2 3. Y al poder de menos 4x tercio x a Siemens menos 4 3. Y z al poder de menos 1x tercio x a Siemens menos 1 3. En este formulario tenemos el registro natural x al 2 3x, y al menos 4 3x z al menos 1 3. Por tanto, tenemos el registro natural de un producto, podemos expandir este logaritmo utilizando nuestra propiedad del producto aquí donde log y igual log x más log y. Y como tenemos un producto con x, y z, realmente tendremos una suma de 3 registros. Esto es igual al registro natural de x al 2 3 más registro natural y al menos 4 3, y más registro natural z al 1 3. Y ahora podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos dados aquí, o podemos tomar el exponente n y mudarlo al frente, para tener nx el logaritmo. O en nuestro caso, podemos mover el exponente de 2 3 al frente, el exponente de menos 4 3 al frente, y el exponente de menos 1 3 al frente. Así que es igual 2 3 registro natural x ahora, para el próximo logaritmo, desde el coeficiente sería menos 4 3. Podemos ir adelante y escribir menos 4 3 registro natural y lo mismo aquí. En lugar de escribir más menos 1 13 registro natural, podemos escribir 1 13 registro natural z. En este formulario podemos sustituir 2 para el registro natural x, 3 para el registro natural y 5 para el registro natural z. Así tenemos 2 3 x registro natural x, que es 2 o 2 1, 4 3 x registro natural y, que es 3 o 3 1, 1 3. Registro natural z, que es 5 o 5 1. No voy a simplificar esto aquí porque aviso, todos los denominadores serán 3, por lo tanto podemos encontrar esta diferencia. Aquí tenemos 4 3, esto sería 12 3, y luego, 5 3. Bien, el denominador es 3, por lo que podemos ir adelante y realizar la subtracción, 4. 12 x a Siemens menos 8, y menos 8, 5 x a Siemens menos 13. Entonces, la expresión dada que involucra el registro natural es igual a menos 13 3. Espero que hayas encontrado esto útil.